¿Qué hubo, primo? Buenos días. Hoy es 28 de enero del 2020. Son las 9 de la mañana y usted por allá en Cancún. El fin de semana diga que lo lleven a pescar, guaro. Por cierto que hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, que es un doctor teólogo de la Iglesia, oriundo de Rocaseca en Nápoles, por allá en el siglo XIII. Y este hombre es el patrono de las universidades y las escuelas católicas. Pero también lo interesante es que ayer, 27 de enero, pero en 1973, los gobiernos de Vietnam del Norte y de los Estados Unidos, cuando todavía lo dirigía Richard Nixon, y el de Vietnam del Norte por el camarada Ho Chi Minh, llegaron a firmar un tratado de paz para ver cómo resolvían el problema de la guerra, porque tenían muchísimo tiempo y no llegaban a una solución. Y un día como hoy, pero 28 de enero de 1973, se declara el cese al fuego. ¿Qué pasó allí? Bueno, muy sencillo. Los americanos ganaron la guerra militar. No hubo forma de que el Vietcong y el Vietnam del Norte les ganaran, pero no tenía caso continuar en una guerra, ya que la prensa de izquierda había reventado al gobierno americano. Tenían listo para la parrilla al señor Richard Nixon. Pues la izquierda representada en los medios como el Washington Post y el New York Times, sobre todo con la investigación de Carl Bernstein y de Bob Woodward, tenían reventado al presidente Nixon. Y además, ¿qué razón tenían para quedarse allá? Si usted no puede mantener una guerra contra un régimen que quiere quitarse de encima, en el fondo, al militarismo corrupto del Vietnam del Sur. Entonces, cuando usted suma eso, los americanos dijeron, ¿qué coño hacemos nosotros aquí? Gastando más real, poniendo más muertos, ¿para qué? Para soportar un régimen de militares corruptos que son una basura y que además no le quieren echar bolas por su país. Y por el otro lado, pues de alguna forma los comunistas seguían a Ho Chi Minh y estaban inspirados. Y eso ocasionó que los americanos se retiraran. Porque la guerra militar nunca la perdieron. Ahí está el famoso cuento que escribe la prensa de izquierda de la ofensiva Tet. ¿Y qué pasó? En la ofensiva Tet murieron 1,5 millones de vietnamitas por apenas 3,000 americanos. Esa es la demostración de que el cuento se echa de una forma y mientras no haya quien lo rebata, entonces de alguna forma los ñángaras ganan. Es por eso que el catire Trump no se deja mear el gorro y apenas medio asoman una pajita de una vez les entra coñazo, porque el aprendizaje de Trump es que por dejarse mear el gorro, tanto Nixon como el mismo Bush no lograron mejores resultados políticos, y en eso es que Trump no les da chance. Y por cierto, que ayer se celebraban 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia, y el señor Benjamín Netanyahu hizo una visita a la Casa Blanca, y desde allí anunciaron que hoy martes Trump va a lanzar el plan de paz para el Medio Oriente, y ojalá y lleguen a tener paz esos vecinos de esos territorios, porque definitivamente tanto el pueblo judío de Israel como los pueblos árabes que los rodean, lo que requieren es vivir en paz, crecer y hacer mucha plata y ser muy prósperos. Y esa definitivamente es la apuesta de Trump a todo el mundo, porque la vaina no es estar demostrando que si su ideología es mejor que la mía. Lo único que hay que importar en el planeta es: tienes un buen empleo, ganas suficiente plata, puedes comer suficiente cochino frito con hallaquitas y guasacaca, y además puedes ir para cine cuando te dé la gana y puedes decidir si bebes cerveza o bebes whisky. Y hoy siguen los alegatos del juicio a Trump por parte de su defensa, aunque el domingo pretendieron hacer un Hail Mary con una declaración que sacó el señor John Bolton, que dice que teóricamente Trump le pidió que tenía que exigirle a los ucranianos que para poder mandar la ayuda tenían que investigar a Joe Biden, a Hunter Biden y al Partido Demócrata. Bueno, finalmente, ¿cuál es la obligación del presidente de una nación? Averiguar si hay corrupción. Si es con estos artistas,
Bueno, pero es que ya los delitos fueron cometidos. Pero en el peor de los casos, lo que no debe ser es que cómo va a salir Bolton, que es un tipo que jura secreto para las deliberaciones del presidente, y entonces no se puede hablar nada de ese carajo porque se vuelve un sapo. Eso, a pesar de todo, quizás no le va a sonar la flauta como quisieran los demócratas, y Bolton lo que quiere es tirarse una parada para ver si vende un libro, pero ese libro no sale sino en 5 o 6 meses, y con ese cuento del New York Times pretendieron joderse, pero quizás le va a salir el tiro por la culata, porque mientras los ratings del impeachment no llegan a ninguna parte, quizás el plan de paz para Medio Oriente sí. Y ayer lunes el presidente don Juan Gerardo Guaidó Márquez fue recibido en Canadá por las autoridades de ese gobierno dirigido por el señor Justin Trudeau, y pues hay que celebrar que el periplo del presidente sigue muy bien, y hoy la Asamblea Nacional tiene previsto dentro de los puntos de la agenda debatir el intervencionismo cubano. Yo creo que más que hablar del intervencionismo cubano luego de 20 años de estas basuras inmiscuidas en los asuntos del pueblo venezolano, la Asamblea Nacional lo que tiene es que declarar a esa nación como persona non grata y solicitar la expulsión y el cierre de relaciones con ese gobierno de ladrones, asesinos, prevaricadores y basuras. Eso es lo que tiene que plantearse claramente, hasta cuándo son cabrones de los cubanos aquí en Venezuela. Eso no puede ser. Hay que darles una patada por ese culo, así como hizo el gobierno boliviano. Que eso no se puede implementar porque la gente del Partido Verde están entregados de nalgas y están en colusión con ellos y metidos en la misma cama, arropándose con la misma sábana. Eso es otra cosa, pero aquí es hora de darles una patada por ese culo y decirle a los cubanos: ustedes no son bienvenidos en Venezuela, salvo que algún día vengan de turistas, pero no deben estar en ninguna institución del gobierno venezolano, porque no se aprende absolutamente una mierda, ni siquiera de los médicos que son unos recetadores de pastillas y además unos curadores de orzuelos y de uñeros. Y la novela de la visita de la bruja a Madrid en días pasados sigue estallándole granadas en la cara, cambia la versión como 20 veces, pero lo cierto es que de acuerdo a las restricciones, esa señora no podía pasar por España y pisar suelo español ni siquiera en el asfalto del aeropuerto, mucho menos sellar entrada por el espacio Schengen. Bueno, primo, pásela bien, yo me voy a desayunar un atolito porque ayer fue mucho el atracón de puerco por allá en Los Almendros. Chao, chao.